Coneixeu? Aquest que vindrà, em sembla que vindrà al dinar. El vam veure l'altre dia. Vosaltres teniu reunió de departament, no? Sí. Vosaltres vols dir ells. Ah, tu no. Jo ja no. Però com a mèrit, sí. És que ja se m'ha acabat el període mèrit. Quants diuen que diu 2 anys? 3. Passat 3. Doncs jo faig l'agenda. Molt bé. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por su presencia. Evidentemente, en un acto como este hay que hacer una serie de agradecimientos. En primer lugar, a la Fundación La Caixa, que nos ha permitido utilizar este espacio, que ya hemos utilizado otras veces y que realmente es un espacio muy adecuado para este tipo de actos, ¿no? También agradecer a los ponentes de esta jornada, ¿no? En particular a los que nos acompañan en la sesión de hoy, que son Ginés del Rus, Juan José Ganuza y Stefan Strauff. Por tanto, gracias, en particular en general a todos ellos, porque además les supone un esfuerzo importante el venir aquí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, ¿no? Quisiera decir brevemente, porque tampoco se trata de extender demasiado esta sesión, dos aspectos. Este es un acto que nosotros inscribimos en la relación que tenemos con el Consorcio de la Zona Franca, ¿no? El Consorcio de la Zona Franca es una entidad que está vinculada directamente al Instituto de Economía de Barcelona y con él hay una serie de acuerdos y entre estos acuerdos está el realizar una serie de actos, unos actos anualmente. Hasta ahora los hemos hecho alrededor del tema de la economía circular y este año pues, nos pareció que realizarlo alrededor del tema de infraestructuras era una buena manera de cumplir este compromiso. Por tanto, esta relación con el consorcio también es un aspecto que hay que tener en cuenta aquí. Y el segundo es que, y así me complace, es que este es un acto organizado por el programa de investigación de política de infraestructuras y transporte del Instituto de Economía de Barcelona, que tiene dos directores, Ana Matas y Javier Asensio, que tiene otros investigadores, como es el caso de Miguel Ángel, que colaboran con la línea, que es el caso de Miguel Ángel García López, Albert Grajera, perdona, Jordi Perdiguero, està per aquí. Molt bé. Jordi Perdiguero y José Luis Raimon Vara y también Daniel Montolio, ¿no? Por tanto, es un grupo de 7 investigadores. La práctica totalidad de ellos están en la Universidad Autónoma de Barcelona, porque, si no lo saben, el Instituto de Economía de Barcelona es un instituto en el cual están representados mediante presencia física en la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, y además hay un convenio de colaboración. La Universidad de Barcelona lo reconoce como instituto participado y la Autónoma de Barcelona también reconoce determinadas especificidades del Instituto de Economía de Barcelona. Por tanto, con este conglomerado, algunos de ustedes, si no una mayoría, que están vinculados a la universidad, un instituto interuniversitario no es fácil, un instituto donde haya actividades en las que se incorporan más allá de los propios investigadores del instituto, investigadores de otras partes, tampoco es fácil, y por tanto nos congratulamos desde el primer momento, todavía me acuerdo, cuando hablé con Ana de la posibilidad de que se incorporasen al Instituto de Economía de Barcelona, y yo creo que esto, al menos desde mi punto de vista, ha sido muy positivo, en particular para el Instituto, y espero que también para ellos. Entonces, estas características
son las que nos justifican estar hoy aquí. El Instituto Economía de Barcelona tiene alrededor cerca de 50 investigadores en estos momentos, otros tanto investigadores asociados. Por tanto, más allá de los 7 que forman parte directamente de este programa de investigación, hay otros vinculados a otros programas de investigación. Tenemos una serie de instituciones que están incorporadas directamente en el instituto, a las cuales quiero agradecer, públicas y no públicas, y quiero agradecer su colaboración. Y la síntesis de todo esto, yo creo que un buen ejemplo de esto es finalmente el acto que estamos realizando, porque supone, digamos, la relación especial con una de las entidades que forman parte del instituto y porque expresa también la calidad investigadora de nuestros investigadores, si me permiten utilizar esta expresión, que es un poco decimonónica, pero que yo la siento así. Así que muchas gracias a todos ustedes y voy a dar la palabra, primero agradecer la presencia de Ana y de Javier aquí, y voy a dar la palabra a Javier, que va a presentar directamente el acto. Muchas gracias, Martí. Un pequeño matiz, porque como esto está grabado, y quizá lo vea alguien, Dani Montolio es profesor o catedrático de la Universidad de Barcelona. El resto de miembros del área sí que somos de la Autónoma. Bueno, simplemente voy a presentar la agenda de los actos de hoy, después de volver a agradecer principalmente a los que han venido de fuera, a Stefan Straub y a Ginés de Rus, el esfuerzo y el tiempo, la dedicación por estar hoy aquí. Juanjo no le agradezco tanto porque es profesor de una universidad local, ¿vale? Pero bueno, contamos hoy con Ginés de Rus, que es doctor en Economía por la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor en la Carlos III de Madrid e investigador asociado de FEDEA. Y no sé si decir que es uno de los principales investigadores en España, en Europa o en el mundo del ámbito de evaluación de proyectos e infraestructuras, pero yo creo que es a escala global, al menos por la actividad que realiza fuera de este país, y en este país es claramente un referente en este ámbito. Juan José Ganuza es doctor en Economía por la Carlos III de Madrid, es catedrático en el Departamento de Economía y Empresa de la Pompeu Fabra. También es director del área de competencia y regulación de mercados en FUNCAS y es un investigador en distintas áreas de lo que llamaríamos la organización industrial, incluido el diseño de mecanismos aplicado específicamente a los procesos de adjudicación de obra pública, que es de lo que entiendo que va a hablar hoy. Y Stefan Straub es doctor en Economía por la Universidad de Toulouse, donde fue supervisado por Jean-Jacques Lafon, cual no suele aparecer en los currículums como tal, pero yo creo que es un mérito añadido. Desde septiembre del año pasado es economista jefe del área de infraestructuras del Banco Mundial en Washington. Anteriormente era catedrático de Economía en la Toulouse School of Economics, donde ha trabajado en numerosos ámbitos relacionados con las infraestructuras, desde el impacto sobre el desarrollo hasta la importancia del contexto institucional, por no extenderme demasiado, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos va a presentar una ponencia de 50 minutos, dejando 10 minutos para preguntas de forma flexible, en el orden que he mencionado. Por lo tanto, Ginés debería empezar en cuanto yo me calle y tendremos un coffee break entre la primera y la segunda ponencia, ¿vale? Yo creo que no me he olvidado nada importante. Bueno, agradecer nuevamente, hecho al Instituto, la posibilidad de organizar este tipo de actos y a Ana como codirectora de este área. Y nada más. Muy bien, pues vamos a la siguiente sesión y José. No quiere funcionar. Tienes que... que estaba apagado. Sí. Vale, ahora sí, ¿no? Bueno, buenos días. Unas palabras de agradecimiento a Ana Matas, Javier Asensio, Martí, José María Durán.
encantado de estar aquí con ustedes, ¿no? Compartir esta mañana sobre un tema tan importante y además, como han dicho en la presentación, en la que cubrimos varias parcelas del asunto, ¿no? Desde la evaluación hasta aspectos como el descuento en procesos de largos de inversión, como todo el sistema de participación público-privada a través del sistema concesional. Mi presentación tiene una motivación, ¿no? Aunque no parezca, pero se darán cuenta cuando lo vaya presentando. La motivación es que, en general, yo creo que no solamente en España, pero particularmente en España, la evaluación que se hace no es evaluación económica en un sentido estricto, es otra cosa. Entonces, yo lo que quiero insistir aquí en qué es el análisis coste-beneficio, qué es evaluar. No tiene nada que ver con los estudios de impacto o con meter datos en una tabla input-output, eso es otra cosa. Entonces, esa es, digamos, la motivación. Evaluación económica, algo muy serio, en cierto modo desprestigiado porque es muy manipulable, pero hay que, ¿no?, separar el agua sucia del bebé, ¿no?, cuando hacemos este tipo de cosas. Entonces, yo creo que esa es la motivación que está detrás de casi todo lo que voy a decir, ¿no? Bueno, en primer lugar, no me voy a parar mucho en esto, pero sobre la importancia de las infraestructuras de transporte, lo que hay que tener en cuenta que en el momento que vemos que las empresas para la producción necesitan mover materia prima y los trabajadores necesitan moverse de un lugar a otro, o incluso en el consumo, a veces hay que desplazarse, o bien llevas la mercancía hacia donde están los consumidores se desplazan a los centros de consumo, ya ahí va apareciendo la idea de espacio, ¿no?, de territorio. Entonces, eso muchas veces en el coste-beneficio convencional, pues yo creo que lo ignorábamos, ¿no? Es decir, en realidad nos concentrábamos en lo que se llaman los user benefits, los beneficios del usuario, y esta parcela la habíamos descuidado. Eso aparecerá más tarde, pero la importancia del transporte es obvia, mucho más allá de lo de la contribución al PIB, porque la contribución al PIB no aparece el valor de lo que estás transportando, aparece la actividad concreta del transporte, y entonces suele ser un 5% o una cantidad pequeña, y luego hay unas externalidades brutales, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental, y algunas positivas también, como ahora veremos, ¿no? Un dato quizá que da un poco la idea de la magnitud es que en transporte y vivienda, algo que está muy relacionado en las decisiones de localización de los individuos, el presupuesto familiar suele ser un 50%, ¿no? O sea que estamos hablando de una cantidad realmente notable y aunque a veces nos fijamos en los impactos a corto plazo de las inversiones, que suelen ser notables en el VAP y en el empleo, esto no es, digamos, no es el asunto fundamental, ¿no?, de cuando uno evalúa una inversión, porque en general la obra pública civil pues va a tener esos efectos de corto plazo. Entonces, aquí lo importante no es eso, sino qué problemas resolvemos y cómo evaluamos ese beneficio social para compararlo con los costes, ¿no? Poco más voy a decir de esto, de como introducción, pero sí que aquello de que las infraestructuras son una condición necesaria, lo sabemos, no es suficiente. Y luego yo creo que el survey de Reading and Turner, que a mí me parece de lo más interesante que he leído, el problema de esta causalidad entre inversión en infraestructuras y crecimiento económico no solo hay que revisarlo por los problemas de endogeneidad, ¿no? Es decir, que haces una alta velocidad y, claro, en las estaciones alrededor pasan cosas, pero hay que ver si es eso lo que ha provocado esto o es precisamente las zonas con más actividad económica, con más población, en las que ya atraen ese tipo de inversión. Es decir, que hay un tema de causalidad ahí importante. Pero más allá de eso, y esto yo creo que sí que hay que insistir una barbaridad y se nos escapa, y se escapa en casi todos los estudios econométricos, es si cuando inviertes hay crecimiento o relocalización. Es decir, porque tú en el estudio, si no tienes unos controles bien hechos, no solamente la zona que no ha tenido la actividad, quizás sí estás viendo impactos en la creación de empleo, por ejemplo, el valor añadido bruto, pero hay que mirar, la mirada hay que hacerla mucho más amplia para ver de dónde proviene esto. ¿Es nuevo o es simplemente que ha relocalizado la actividad, ¿no? Y luego otro elemento que yo creo que eso cada día será más importante, que a veces lo pasamos de largo, y es el precio sombra de los fondos públicos, ¿no? Los fondos públicos no son, primero por las restricciones presupuestarias, segundo porque hay que obtenerlo o bien con deuda o bien con impuestos, y eso daña la economía. Entonces, bueno, este tipo de financiación frente al pago por uso, cuando paga el usuario, hay una diferencia esencial, ¿no?, en el sentido de que uno es más neutro desde el punto de vista de la actividad, el otro genera pérdida de eficiencia. Algunas ideas también rápidas. La primera es, quizás sea culpa nuestra, de los economistas, yo ya
por mucho que lo diga, siempre vuelve, es recurrente, ¿no? Cuando nos dicen que, claro, es que ustedes solamente piensan en la rentabilidad económica, no hablan de evaluación económica. No, es que evaluación económica es evaluación socioeconómica o social, ¿no? Pero claro, eso lo sabemos nosotros, la población no lo sabe. Entonces, nosotros distinguimos perfectamente entre evaluación económica y financiera, pero económica se asocia con la financiera, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sería bueno que empezáramos a hablar de socioeconómica y así ya nadie se confunde. Pero bueno, y a veces entre económica y socioeconómica depende si está haciendo una ponderación por renta o por diferentes grupos de individuos cuando hay heterogeneidad, ¿no? El punto 2 es el que a mí me parece esencial, ¿no? Es decir, el análisis coste-beneficio, y además, lo he dicho, o sea, yo creo que en muchos cuarteles generales tiene cierto desprestigio y la razón hay que mirar es por qué, ¿no? Pero el análisis coste-beneficio es welfare assessment, es valoración de bienestar, no es impacto, no son estudios de impacto, es exactamente... Es decir, si me apretaran ustedes, bueno, ¿qué es? Bueno, microeconomía, equilibrio general y economía del bienestar, pero si me aprietan más, es la forma de pensar del economista, o sea, es eso, o sea, esencialmente es eso. O sea, el economista lo que le distingue es eso, que ante cualquier tipo de intervención pública o de actividad mira los pros y los contras, ¿no? Y entonces, claro, tiene que recurrir a técnicas para medir, tiene que evitar dobles contabilizaciones, pero es básicamente welfare assessment. O sea, entonces, en el momento que abandonamos eso y lo sustituimos con estudios de impacto, etcétera, eso es otra cosa. Pero que además está, digamos, calando, ¿no? O sea, que es lo que se suele hacer. O sea, si ustedes miran la evaluación en España en los últimos 20 años o 30 y con la alta velocidad, verán que lo que se ha presentado han sido estudios de impacto, básicamente, ¿no? Se van a generar tantos puestos de trabajo, el valor añadido bruto va a crecer sin mirar en contrafactual, sin mirar si eso era neto, etcétera, ¿no? Y luego, quizá, insistir, depende de... Ya me llaman la atención cuando vean que el tiempo se me va agotando, porque yo creo que son tantas cosas, ¿no? Pero en los proyectos, cuando evaluamos, nunca hay que olvidar que se trata de un medio, ¿no? Es decir, que no es un fin, el proyecto no es un fin. Entonces, vamos a resolver un problema de accesibilidad, vamos a resolver un problema de un clúster que queremos crear en política de desarrollo local, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Y entonces ahí aparecen los proyectos, y sus alternativas, ¿no? Y eso es lo que evaluamos. Pero a veces ya el promotor, que suele ser un ministerio que tiene la responsabilidad sobre la pública, pues ya ha decidido, ¿no? Entonces, después de que ha decidido, aquí la discusión era sobre el proyecto, ¿no? Esa no es la discusión es sobre el problema que hay que resolver. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos, no? Si hay un problema de accesibilidad... yo sigo recordando, hace mucho tiempo, cuando Carlos Ocaña estaba de secretario de Estado de Hacienda, que fue aquella idea maravillosa de algún abogado del Estado que puso que se iba a financiar los tranvías en España en un 30% a fondo perdido. Y España se llenó de tranvías, ¿no? En algunos casos, como el de Jaén, que siguen los trenes toda la vía construida y los trenes no han salido de los almacenes, nunca, porque se dieron cuenta después de construirlo que era mejor seguir con los autobuses, ¿no? Pero claro, te pagaban el 30% a fondo perdido, ¿no? Entonces, esta es la idea clave. El problema que querían resolver, accesibilidad. Entonces, esa ley tendría que decir, vamos a financiar un 30% para resolver problemas de accesibilidad, pero no para construir tranvías. Entonces, este tipo de cosas que parecen como triviales no lo son, porque el que está escribiendo esa ley, ese párrafo, eso desencadena unos incentivos impresionantes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, insisto en que es un medio, el proyecto no es un fin, y entonces en unos lugares el tranvía puede ser maravilloso y en otros no. Es decir, depende del volumen de demanda, de la configuración de la ciudad, etcétera. Y la última cosa quizá, porque hoy en día estamos en ello, ¿no? Y esto tiene las dos caras, ¿no? Hay que ir un poco más allá de los beneficios del usuario, es decir, del usuario directo que utiliza los modos de transporte y que al que le hemos reducido los tiempos, o aumentado la accesibilidad, y más allá en el sentido de que una vez que ocurre la inversión, el sector privado reacciona, ¿no? Y a veces reacciona moviéndose de lugar, etcétera. Entonces, esa parte, que es toda la parte de todo wider economic benefits, comentaremos algo. Algunas cositas adicionales, ¿no?, que son claves, es que para que el análisis coste-beneficio sea útil hay que tener un modelo. O sea, ahora me pararé un poquito y yo creo que con la audiencia que hay, yo creo que podemos pararnos un poquito en algunas cosas más teóricas, pero mínimamente, ¿no? Pero hay que tener un modelo detrás. Si no hay modelo, lo que estamos haciendo, y eso, hay frases, yo no voy ahora, pero los manuales de la Unión Europea, de muchos lugares, hay frases que son increíbles, ¿no? Porque no son compatibles con las 10 páginas siguientes, y si ya vamos a los manuales que tenemos en España, en algunos casos, bueno, eso es increíble, ¿no? O sea, porque es una incompatibilidad, porque tú puedes abordar el problema desde distintas perspectivas, ¿no? Si el resultado va a tener finalmente es el mismo, pero lo que no puede hacer es tomar recetas
de un manual, otra de otro, porque aquello se hace incompatible, ¿no? Y entonces el resultado final puede ser una locura, ¿no? O sea, una cosa inservible. Y eso, claro, va en perjuicio de nuevo de la labor de los economistas, porque al final todo es posible, todo es discutible, ¿no? Entonces aquí hay buen trabajo y mal trabajo. O sea, hay una metodología que está sobradamente conocida, pero si ustedes me apretaran y me dijeran, bueno, pero hoy en día en análisis coste-beneficio, en el welfare assessment de proyectos de políticas públicas, ¿qué es más importante? Pues por mi experiencia yo le diría que el diseño institucional, casi la gobernanza, casi más importante que la metodología. La metodología existe, pero si tú haces una ley, como la que tenemos en España, en la que has quitado la independencia de la agencia de evaluación, y el promotor del proyecto es el que nombra, a su vez, al que evalúa, ya está todo contaminado, ¿no? Es más, incluso aunque no hubiera agencia independiente, me daría igual, pero si los nombramientos en España se realizaran por mérito y capacidad y no hubiera por cercanía al poder, y me da igual quién esté gobernando, es decir, es nuestra tradición, ¿no? Tampoco me importaría tanto, porque se ha elegido al mejor, ¿no? Hay una reputación, pero en el momento que eso no ocurre, la metodología ya no importa, porque ya está tomada la decisión. Entonces, la persona, el evaluador, si es dependiente, si no tiene no está blindado, pues naturalmente el resultado de la evaluación va a ser, como mínimo, digamos, indiferente para la decisión que se ha tomado. Incluso puede ser peor porque puede quitar reputación a una herramienta que es poderosa, ¿no? Si lo que vamos buscando, lo que decía ahí entre comillas, si vamos buscando la verdad, pero si lo que vamos buscando es justificar un proyecto, se puede a martillazos la metodología hacerla que encaje con lo que ya hemos decidido, ¿no? El modelo, el análisis coste-beneficio es comparar beneficios sociales con costes sociales. Es decir, aquella frase que a mí me gusta mucho de Cass Sunstein, que cuando dice ninguna política pública debería aprobarse si los beneficios sociales no superan sus costes sociales. O sea, es que yo creo que no habría nadie, ¿no?, de cualquier ideología que estuviese en contra de eso. O sea, es absolutamente casi una proposición que podría ser generalmente aceptada por cualquiera. Pero, digamos, desde el punto de vista luego de su aplicación, sí hay que tener mucho cuidado, porque lo que tiene que haber detrás es, y en economía no se ha inventado otra cosa todavía, ¿no?, es un sustento fuerte en cómo funciona en la economía, el equilibrio general y la economía del bienestar. Es decir, en eso es lo que nos apoyamos. Porque si no nos apoyamos en eso, nos estaríamos apoyando en ocurrencias, ¿no?, o en fiarnos de alguien, ¿no?, ese tipo sabe mucho de esto, tiene mucha práctica, pero eso no es suficiente. Es decir, hay una metodología y una teoría detrás. Muy simplificado. Miren, suponiendo, para simplificar en lo máximo, una función de utilidad indirecta, digamos, de felicidad o de bienestar individual, que este individuo que ponemos ahí estaría representando al conjunto, estoy eliminando problemas de equidad, etcétera, y esa función depende de un vector de precios, todos los precios que hay en la economía, los tiempos, o sea, los tiempos que el individuo utiliza en el consumo de bienes, ¿no?, el salario que recibe, el individuo consume, emplea su tiempo, pero también trabaja para obtener renta, pero además es propietario de empresas, es decir, accionista, por una vía o por otra, estamos simplificando en un solo individuo, y obtiene beneficios, y luego hay impuestos, y luego hay un vector ahí de recursos naturales que entran en toda esta ecuación también, ¿no?, y que le pueden afectar directamente en su utilidad o indirectamente a través del impacto de los factores de producción. Es decir, contaminas agua y te estás perjudicando por un lado, pero por otro lado en las empresas a lo mejor hay que introducir filtros. O sea, que hay varios mecanismos por los que el daño al medio ambiente pueden pasar la factura, ¿no? Entonces, en esa función de utilidad, en esa función de bienestar, el superíndice 1 es con proyecto y el 0 sería sin proyecto. Fíjense que ahí lo que tenemos, el vector de precios de todos los precios de la economía, tiempo, salario, el beneficio, es decir, la renta que le llega al individuo vía trabajo o vía dividendos, un impuesto LAMSAM para no complicar y los recursos naturales, ¿no? Esa diferencia es lo que vamos buscando. Nosotros no vamos buscando que esa V con los superíndices 1 sea bueno. Es decir, es que es raro que haya obra civil que no produce beneficios. Casi toda la obra es buena. Es decir, hagan lo que hagas, tiene que ser algo muy, 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 muy malo. La cuestión está que comparado con el contrafactual, es decir, con relación a de dónde vienes, ahí haya un aumento de bienestar, ¿no? Entonces, esta es la clave. Y cuando nosotros tenemos esa diferencia que hay ahí, que es lo que, digamos, sería
en una pregunta hipotética con información completa que tuviéramos y el individuo ¿cuánto eres feliz? Bueno, yo soy más feliz con el proyecto, pero eso es insuficiente porque tenemos que ponerle números. Cuando calculamos un valor actual neto ya le hemos puesto números y esos números en Welfare Assessment es cuánto pagarías por el proyecto, cuánto estarías dispuesto a desprenderte o cuánto habría que darte para que renunciara al proyecto. Entonces, esa valoración monetaria de cambio en el bienestar del individuo tiene sus problemas pues, con relación a la renta de la que procede, etcétera, pero es lo que hacemos, ¿sí? No hacemos otra cosa. Es decir, lo puedes disfrazar como quieras, luego le puedes poner ponderaciones de equidad, introducir, pero es eso. O sea, esto es el análisis coste-beneficio. En el momento que tú ocultas eso o lo cambias por creación de empleo, nosotros ya lo valoramos, porque cuando creamos el empleo ya introducimos precios sombra, es decir, corregimos con los precios de mercado si hace falta, etcétera. Entonces, fíjense que aquí es interesante porque esa CV, esa variación compensatoria, esa cantidad, esa valoración monetaria del cambio que tú has tenido en tu felicidad, se puede descomponer. Pero fíjense que en esa valoración, fíjense la importancia de la teoría. Un par de slides como esta ya te dicen, si has calculado esa CV, no hay que sumarle nada, porque ya el individuo, cuando tú le has hecho el proyecto, el individuo, si te ha contestado en esa situación hipotética, luego viene, claro, en los surveys, la econometría, pero si el individuo ha contestado bien, ya está todo. Es decir, el individuo a lo mejor te ha contestado porque se va a beneficiar del proyecto por un lado, ¿no? Van a poner, no sé, un parque eólico y entonces el individuo pues está encantado, ¿no? Y su utilidad. Pero por otro lado, como accionista de la empresa, a lo mejor la empresa ahora tiene costes más altos y eso no le gusta tanto. Entonces, cuando él ha contestado, ya está todo. No le pueden luego sumar el excedente del productor. Entonces, esto es algo que plaga casi todos los estudios de consultoras, ¿no? Es decir, hay una mezcla de todo. O sea, si ha hecho todos los ahorros de tiempo, no pueden meter los ingresos de la empresa, de los usuarios que ya estaban. Luego, en generado, ya otra cosa. Quiero decir que si tú partes de una situación rigurosa, de un modelo riguroso, te estás cubriendo las espaldas para no cometer errores obvios, ¿no? Que es doble contabilización, etcétera. Esa CV, esa valoración que ese individuo que está considerando todo lo que va a pasar en la economía, le repercute a él, y claro, y por agregación a todos los demás, que ya empezaríamos, si son heterogéneos, a considerar si podemos sumar fácil, digamos, así por las buenas o hay que ponderarlos, la descomposición estaría en esto que a veces es lo de la suma de excedentes, la variación compensatoria, pero ya como privado, como consumidor, que cuando decimos el excedente del consumidor, por cierto, de un economista, de un ingeniero francés, ¿no? Es el origen del coste-beneficio, Gilles Dupieux. Y luego le sumaríamos los beneficios, perdón, el excedente del productor, el de los trabajadores, otra cosa sorprendente, a veces no están, ¿no? Tú ves en la evaluación, el excedente del consumidor y el productor, y los trabajadores, hay que sumarlos, ¿no? Porque imagínense una privatización que solamente cambia, aumentan los dividendos, pero reduciendo los salarios un 20%. No hay beneficio social. Es decir, sin temas de equidad. Entonces, si tú dices excedente del productor, sí, en las páginas salmón del periódico saldrá que han aumentado el valor de las acciones, pero tú has bajado en un grupo de la sociedad los salarios en equivalencia, ¿no? O luego le suma el valor del suelo y el suelo ha capitalizado ya lo que había ocurrido. Es decir, estas cosas al sumar hay que tener muchísimo cuidado y luego tendríamos naturalmente el surplus ahí le llamo de los contribuyentes, otros dicen del gobierno, y finalmente todo el conjunto de externalidades, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante porque si tomamos la vía esta de sumar excedentes, ya está. Es decir, cosas como, por ejemplo, si el individuo, el aeropuerto se lo han construido cerca y hay ruido, pero ya le hemos compensado, ese excedente ya está eliminada la compensación que ha... O sea, quiero decir, en ese excedente ya está contabilizada la compensación. Esa compensación luego aparecerá negativa en el del SARPA de los contribuyentes, ¿no? Y entonces todo esto se va cancelando, todo lo que son temas monetarios, y se queda al final, se queda limpio en disposición a pagar y cambio en recursos en la economía. Lo demás, el dinero ahí se cancela, todo desaparece, ¿no? Entonces, esto es muy interesante a veces también porque cuando nos acusan, no, pues esto están ustedes midiendo en dinero, no, el dinero para nosotros estamos midiendo bienestar, no medimos ni siquiera ni output, ni input, ¿no? Número de kilómetros de carretera, me da igual si no se utilizan, ¿no? Número de vacas que sean en una economía cerrada. Y son todos vegetarianos, no me interesa. Es decir, no es ni output ni input, es welfare, o sea, es bienestar, es lo que la gente valora y por tanto, otra cosa que está detrás de esto, ¿no? El respeto a las preferencias individuales, ¿no? Esto no es la sustitución por un experto que dice, no, hay que construir esto, ¿no? Depende. Los individuos son los que valoran el asunto, ¿no? Las dos aproximaciones, por tanto, yo en esto también insisto muchísimo, hay una aproximación que es con cambio en excedentes
tiene la ventaja que suele identificar a la gente, aunque es discutible porque identifica ex ante, pero sabemos que si hay factores fijos en la economía, esa identificación no necesariamente son los beneficiarios finales, que normalmente en este tipo de infraestructura y demás suelen ser los propietarios del suelo, ¿no? Los últimos trabajos de Venables y de esta gente, a veces los trabajadores también, si hay heterogeneidad, puede que se beneficien algo del surplus, ¿no? Del excedente, pero si eliges una vía, la vía de disposición a pagar, digamos, la valoración de los individuos, olvídense ahora de problemas de equidad, y cambio en recursos, no hay que hacer nada más. O sea, ya no puede añadir si el gobierno tiene un excedente o si los empresarios, ya está todo ahí. Si vas sumando excedentes, te va a dar el mismo resultado, exactamente el mismo. Tiene la ventaja adicional, es mucho más difícil que si vas directamente, y muchas evaluaciones que se han hecho, si miran la última de la IREF sobre la infraestructura sobre la alta velocidad, se hizo por la vía de ahorros de tiempo, etcétera, por recursos, ¿no? Y disposición a pagar, viendo ahorros de tiempo, luego los recursos que se habían utilizado para construir la red, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, la utilización de precios sombra. Es a veces común encontrarse en estudios que están haciendo el procedimiento de suma de excedentes y meten precios sombra. Esto no lo puede hacer, porque ya si es por excedentes, cada grupo está con lo que él paga y con lo que él recibe, no la valoración social de ese input. Eso solamente se puede utilizar por la vía de, digamos, la aproximación de cambio en recursos, ¿no? Que el recurso no puede, a veces el precio de mercado no refleja bien el coste de oportunidad social, ¿no? Pero eso es otra historia, ¿no? Es decir, si el modelo está claro, ese error no lo va a cometer. Pero si tú has oído que hay que hacer el coste-beneficio con precio sombra, pues entonces cuando va a utilizar los recursos le aplica el precio sombra. Y resulta que no, que lo está haciendo por excedente, entonces no lo puede utilizar, ¿no? Entonces esta es mi insistencia, ¿no? Digamos, si tengo que resumir hasta ahora, el tema institucional es clave, sin modelos no hay coste-beneficio y luego finalmente depende de lo que vayas buscando. Es decir, si vas buscando la verdad pues esto es una herramienta útil. Si lo que vas buscando es justificar algo y en lo que ya has tomado la decisión, es una herramienta utilizable, ¿no? Para moverla de manera que esto salga lo que tú quieres, ¿no? Mire, hay un punto de partida, es una cita de Stiglitz y Greenberg, en el que decía, ¿no? Si la empresa maximiza beneficios, los individuos maximizan utilidad, etcétera, etcétera, pues el teorema del envelope theory en economía. Es decir, simplemente el cambio en esa variable es la que nos sirve, es decir, no hay que ver lo que pasa en el resto de la economía. Esto, visto de otra manera. Hay una segunda que es de Mascolel, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, esta idea es la siguiente. Cuando a veces se dice, no, es que el coste-beneficio solamente tiene en cuenta el mercado primario y no tiene en cuenta todo lo que pasa en el resto de la economía. Bueno, es un mal coste-beneficio. Nadie te obliga a trabajar con un solo mercado. Trabaja con los mercados que son los que tú crees que son relevantes para el proyecto que estás haciendo. No puedes hacer un proyecto de transporte de alta velocidad y dejar fuera los automóviles, los autobuses, las otras vías, ¿no? de transportarte con el que... Hombre, a lo mejor sí puedes dejar de un lado la venta de sándwich, ¿no? Porque se van a vender en cualquier estación, ¿no? Y entonces esos efectos indirectos, que en mercados más o menos competitivos. Pero la idea de partida es que se dice, no, el coste-beneficio de equilibrio parcial es como una estática comparativa en equilibrio parcial y parte de que toda la economía es perfectamente competitiva. Eso es falso, ¿no? El análisis coste-beneficio, los que hacen buen coste-beneficio, son reglas de análisis coste-beneficio de equilibrio general. Es decir, si tú derivas un modelo de equilibrio general y obtienes una regla, tú lo que tienes es que si los mercados se ajustan, y el proyecto no es una brutalidad de grande, con lo cual es inmanejable, pero si son proyectos más o menos razonables, hay muchos cambios en mercados que es que no los tienes que considerar, porque los mercados, los ajustes en precio ahí, en oferta y demanda, digamos, para que vean en la primera slide que puse, tú estás, digamos, pagando un precio, pero por otro lado estás recibiendo el beneficio. Es decir, cualquier ajuste monetario en ajustes pequeños, en equilibrio general, se anulan. Entonces tú lo que tienes, lo que no puedes hacer es quedarte con un mercado solo y decir, no, y el resto de la economía, no, el resto de la economía no. Entonces yo me apoyo mucho en esta idea de Mascolel, cuando dice, hombre, tú no puedes en equilibrio general prescindir del resto de la economía, pero si tú tienes un grupo de mercados estrechamente relacionados y en ese grupo de mercados estrechamente relacionados tú lo estudias, sí puedes a lo mejor dejar el resto en el que, digamos, esos efectos indirectos podían ser casi comunes a muchas otras cosas, ¿no? Es decir, es como los trabajadores van a cobrar salarios, ¿no? Y estos salarios
van a gastarlos, ¿no? Pero no va a diferir mucho si el trabajador está trabajando construyendo un tren de alta velocidad o un puerto, no va a cambiar demasiado. Entonces, este tipo de cosas, o las estaciones el aeropuerto va a perder tráfico y lo van a ganar estaciones con trenes, vale, sí, pero los catering tampoco va a cambiar demasiado. Es decir, y luego y muchos de estos productos sí que se ofrecen en competencia. Entonces, si se ofrecen en competencia ya hay que ignorarlo absolutamente, que esa es la otra cosa que a veces a la gente le cuesta trabajo entender. Si un mercado es competitivo, en el margen, y no estamos cambiando el mercado completamente de suministro de botellas de agua porque en nuestro proyecto requiera un 0,05% de adicional a lo que produce el mercado. Si es competitivo, en el margen, el precio igual al coste marginal, ¿no? Entonces, no hay beneficio social. Y dice, bueno, pero hay beneficios de la empresa, beneficios normales si estamos en competencia. Es decir, que aquí la cuestión está en, no estamos obligados a trabajar con un mercado solo, podemos trabajar con un grupo de mercados estrechamente relacionados, no estamos obligados a ignorar lo que pasa en el resto de la economía si es muy relevante para el proyecto, pero es innecesario intentar verlo todo cuando en realidad eso no va a cambiar prácticamente nada en el proyecto. Es como el efecto multiplicador. ¿Para qué lo voy a incluir? Bueno, podía incluirlo en todos los proyectos, porque están en el contrafactual también. Entonces, por esta razón, muchas veces hay atajos que podemos hacer en el coste-beneficio. Lo que no puedes evitar es definir un buen contrafactual. Esto sí que es importante. Por eso el análisis coste-beneficio ex post es tan difícil. Porque, claro, tú has tenido el proyecto, ¿no? Y le dices, bueno, han pasado 20 años y esto ha generado esto. Ex post ha pasado esto. Sí, pero ex post ¿con respecto a qué? ¿Con qué estás comparando? Si no hubiera existido el proyecto hubiera pasado otra cosa. Entonces es una dificultad tremenda, ¿no? Para incluso cualquier análisis econométrico que hagas, porque no basta con que tú digas ha pasado esto. Lo importante es que ha pasado esto con respecto a qué. Porque volvemos a insistir, ¿sí? Cosas van a pasar de todas maneras y cosas buenas, ¿no? Pero ¿y en el contrafactual? Ex ante es distinto, pero acuérdense, la poesía, ¿no? Es Frost, me parece, el poeta americano, cuando decía aquello, ¿no? Que iban en el camino y el camino en el bosque se dividía en dos y yo elegí el menos transitado y esto marcó una diferencia en mi vida. Y alguien dijo, bueno, ¿y cómo lo sabes? En el momento que elegiste la vía esta, destruiste el contrafactual, no lo sabes. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos en promedio, muchos proyectos similares, decimos, bueno, si no lo haces, con respecto a si lo haces, pero individualmente es muy difícil saber. Porque no sabes, en el momento que cuando eliges destruyes la alternativa, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos apoyamos, y esto es lo bueno de los spots, y se van haciendo bien, que esas agencias van acumulando información. Estos son tiempo perdido, ¿no? Porque podríamos tener 30, 40 años ya de información. Hay países que lo hacen, ¿no? Y que lo hacen mejor que otros, pero bueno. Esto me lo voy a ahorrar, pero lo que dicen, a mí me parece los más serios son los británicos en esto, lo que dicen exactamente es esto. Partimos del tema de que la economía es competitiva. Y si hay que moverse de esto, hay que explicarlo. Es decir, si hay algo adicional, más allá, es lo que he puesto en negrita. Es decir, lo que dice básicamente es el precio en la economía es perfectamente competitiva, etcétera. Entonces, todo lo que pase fuera del proyecto, del grupo de mercado estrechamente relacionado, digamos, todos los modos de transporte en una intervención importante de infraestructuras que te modifican los tráficos, etcétera. Una vez que ha hecho eso, el resto, si es competitivo, no me preocupa, pero si te quieres salir de eso, y eso ya, incluso en todos los wider economic benefits, etcétera, todos los que han defendido esta nueva aportación insisten muchísimo en hay que justificarlo. La narrativa tienen que contarnos ustedes por qué ese proyecto hace estas cosas, ¿no? Por qué va más allá de lo normalito, ¿no? Que hay un ajuste en el mercado y el resto no importa tanto, ¿no? Bueno, esto tampoco merece la pena que nos paremos mucho, pero la evaluación es complicada desde el punto de vista que hay externalidades, efectos multimodales importantísimos. Los wider economic impacts, he quitado la palabra benefits porque pueden ser negativos también esos wider, ¿no? Mucho de la España vaciada, etcétera, cuando hablamos, aquí muchas veces disociamos, ¿no? Hay zonas que se quedan vacías porque otras han creado aglomeración. Es decir, y a veces ¿no? Se está hablando, mire usted, sí, es que la infraestructura que usted ha hecho ha aumentado concentración, ha aumentado la productividad, ha aumentado el empleo, pero también ha debilitado esta zona. O sea, que esto es parte de la película. No es usted ahora va y me dice, no, es que Teruel, Jaén se están quedando sin... Sí, pero porque el modelo de desarrollo ha hecho que haya ciudades que atraen actividad económica, trabajadores, etcétera, y eso es la otra cara. Entonces, claro, cuando usted vaya a hacer política de desarrollo local, va a tener un problema, porque a veces es muy difícil, como ahora comentaré. Lo que sí quiero decirles es que hay, dentro de toda esta discusión sobre la insuficiencia
la estrechez del análisis coste-beneficio, en parte errónea, porque es desde el punto de vista de su simplificación extrema y mal hecha, y digamos, se ha sustituido, pero permítanme decir esto, a veces desde el punto de vista académico, con buena fe, a veces desde organismos, agencias, la banca multilateral o desde el poder político, porque va muy bien, que son los modelos computables de equilibrio general. Es decir, los modelos computables de equilibrio general, que suena así como algo, ¿no?, maravilloso, en realidad son multimercados en un modelo que lo que hace es que introduce elasticidades cruzadas en producción, en consumo, etcétera, una tabla input-output del país y entonces te da unos resultados, ¿no? Pero fíjense que si tú metes en ese modelo, si el modelo es, además esto es costosísimo, ¿no?, pero si tú tienes un modelo para tu país para examinar la liberalización del comercio, el impacto del COVID, cosas grandes, ¿no? Pero si tú lo que quieres evaluar un proyecto de transporte, el modelo no va a distinguirte si es de alta velocidad, si es de cercanía, si es un regional, no lo sabe, porque ese modelo no está construido para eso. Y si ustedes miran el input output en España, el modelo de transporte agrupa todo. O sea, en el modelo, cuando tú le enchufas, en esos links hacia arriba y hacia abajo, el modelo no sabe que tú lo que le estás metiendo, el modelo sabe que tú has metido un volumen de inversión grande, ¿no? Y entonces él te va a relacionar todos los efectos dentro de la economía. Pero el modelo lo que no sabe es si tú estás haciendo un intercity, que estás compitiendo con el avión, o estás resolviendo un problema de acceso a ciudades en cercanías, que reduce la congestión, que crea economías de aglomeración. El modelo no lo sabe. Entonces, tendrías que construir uno específicamente para eso, en muchos proyectos, que son proyectos pequeños, aunque parezcan con volumen de inversión grande, pequeños en el sentido de que no afectan a toda la estructura de la economía, no merece la pena, ¿no? Entonces, y sobre todo, incluso no hace mucho estuvimos trabajando para el Banco Europeo de Inversiones en esto, cuando el que evalúa, el que hace la evaluación en el modelo computable de equilibrio general, no tiene en cuenta el contrafactual. Es decir, bueno, si ese dinero no estaría ahí, también estaría en manos de los consumidores operando en el modelo. A mí lo único que me interesa es el incremento, lo neto. A mí no me interesa que tú digas, si metemos 10.000 millones de euros en este modelo, pasa esto, se crea este empleo. No. A mí lo que me interesa es, metidos en esto, frente a si hubieran estado metidos en otra cosa, ¿no?, en el contrafactual, me da esto neto. Eso es lo que interesa. O sea, que como mínimo, meta usted, en muchos estudios de impacto esto no se hace. O sea, te da el efecto de la inversión. Ya está. Bueno, sí, el efecto de la inversión va a ser gigantesco, claro. Están metiendo fondos, pero ¿de dónde salen, no? Si sale de impuestos, habrá que tener en cuenta que el consumo se ha reducido y eso también tiene efectos. Y eso en modelos bien hechos no es tampoco tan difícil de calcular. Pero yo creo que lo que prácticamente hay acuerdo general es que los modelos computables de equilibrio general son muy costosos, muy buenos para cosas, si están bien hechos, grandes, ¿no? Liberalización del comercio, cambiar el IVA, pero no para un proyecto en una red una construcción de 500 kilómetros de carretera, ¿no? Bueno, pues hay otras cosas, ahí se puede hacer con menos cañones, ¿no?, con una cosita más fácil hacer las cosas, ¿no? En los beneficios de proyectos de infraestructuras tenemos toda la primera columna, la que no voy a entrar porque es la que ya todos conocemos, que es los user benefits, los beneficios del usuario, quizás sin insistir en una cosa, y es por lo que, digamos, lo último que he ido viendo, y es que lo que se llama la fiabilidad o confiabilidad en Latinoamérica, la fiabilidad a veces es casi más importante que los ahorros de tiempo, ¿no? Y en algunas cosas, como por ejemplo el transporte de mercancías, ¿no? Entonces, yo he llegado a ver estudios, yo creo que, no sé si Ana Mata, yo creo que he leído algo, he visto algo, en algunos estudios hasta el doble del valor del tiempo se ha encontrado en la valoración de los usuarios sobre la fiabilidad, ¿no? Es decir, por eso, en una ciudad muy congestionada, tú a veces, no sé, cuando se va a hacer un metro, y ves, bueno, en ahorros de tiempo tampoco es tan importante, pero bueno, pero es que el tipo sabe que va a llegar a tiempo al trabajo. Esa es la diferencia esencial, ¿no? Entonces, aunque no le ahorre mucho tiempo, la clave ahí estaba en que él sabe que va a llegar al centro de salud o que su hijo va a llegar al colegio a la hora, ¿no? Entonces, esto a veces tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces se ha descuidado, ¿no? Concentrando la cabeza mucho en el que, bueno, siempre se decía, ¿no?, las carreteras, ¿no?, los ingleses, el 80% de todo era ahorros de tiempo, ¿vale? Sí, pero bueno, depende del proyecto. En una ciudad congestionada, la fiabilidad puede desbancar al ahorro de tiempo como primera. Pero bueno, digamos, esa sería la primera columna. Luego hay otra cosa y es que estos efectos, excepto ahorros en ocio y commuting, todos esos efectos van a aparecer en el mercado. Es decir, tú puedes hacer un estudio con la demanda derivada de transporte aquí y medirlo todo en la demanda derivada de transporte, o puedes ignorar esto, irte a todas las empresas que han utilizado ese ahorro de coste, irte a sus beneficios, a su excedente del productor, lo sumas y te da exactamente esto. Si no hubiera commuting, es decir, entre dos lugares, ¿no?, una ciudad y el campo, y has creado algo arriba,
Y hay empresas que se han creado gracias a esa carretera, entonces tú te vas a la demanda derivada, calculas ahí la regla célebre de la mitad, etcétera, y eso es exactamente, si no hay commuting, si no hay lo que vas a obtener, si vas empresa por empresa arriba. O sea, esa es la maravilla, digamos, de lo de utilizar la demanda derivada de transporte si se estima bien, etcétera. Y luego el otro elemento, que a veces también se nos olvida, dice, no, es que equilibrio parcial. No, la demanda que nosotros observamos no es para equilibrio parcial, es de equilibrio general, porque esa demanda se ha ajustado a todos los cambios. Lo que tienes que tener es cálculo de elasticidades que tienen en cuenta estos ajustes, pero la que tú observas nunca es de equilibrio parcial, el ceteris paribus que decimos, no, manteniendo lo demás constante, no, lo demás no se mantiene constante. Y cuando tú has hecho el proyecto, todo cambia todo. Entonces, la demanda que tú has visto ha ido para la derecha, se ha ido a la izquierda, se ha ido ajustando. Entonces, esa demanda que tú observas es de equilibrio general, no es de equilibrio parcial, ¿no? Entonces, en esto vuelvo a lo mismo, o sea, pues hay que volver a la micro, ¿no? O sea, y a la microeconomía y no perder de vista los fundamentos, que los fundamentos no es solamente un ejercicio de diversión en la universidad, o sea, los fundamentos son los que permiten luego hacer trabajo serio empírico y trabajo serio en evaluación. Y ya cuando llegamos a indirect y webs, hay gente que le llama, que lo duran todo, indirecto a todo, ¿no? Pero yo creo que es bueno seguir distinguiendo entre indirectos y wider economic benefits, porque en indirectos sería todos aquellos mercados que están afectados por relaciones de complementariedad o sustituibilidad, ¿no? Es decir, hay mercados que van afectándose. Entonces, en estos mercados, si son esos mercados que ya están alejados del núcleo, ¿no?, de los mercados estrechamente relacionados, pues tampoco es tan importante que los miremos, ¿no? Los wider economic benefits, que podríamos denominarlos también efectos indirectos, pero esos son otra cosa. Eso es cuando ya se tiene en cuenta que el proyecto cambia la decisión de los inversores privados, del sector privado, ¿no? Entonces, eso sí que le voy a decir algo, pero ahí sería, miren, esto sería algo así como la función de producción, ahí todos son vectores, ¿no? O sea, Q es todas las producciones que hay en el país, K, pues todo el vector de capital, de toda la maquinaria, todo el equipo del país, el labor, pues todo el trabajo, todos los tipos de cualificación, etcétera. Y X va a ser un proyecto, ¿no?, que vamos a hacer de infraestructura, y entonces hay unos efectos directos, que es los que hemos medido siempre, que es el efecto de X en A, que es algo que multiplicador ahí de la productividad, y dados ese efecto de X en la producción, dados ese A, ese elemento de factor de productividad, el capital y el trabajo. Pero cuando eso ocurre, el problema es que las empresas a veces toman decisiones de moverse. Es decir, si tú has hecho una infraestructura que acerca muchísimo una zona donde hay trabajadores más cualificados, donde el salario es más alto, etcétera, pues los trabajadores pueden tomar la decisión de moverse, ¿no?, de cambiar el empleo de donde están a otro sitio. Eso es lo que ha pasado si miramos el crecimiento económico en cualquier país, es lo que ocurre, ¿no? Es decir, empiezan a concentrarse en las ciudades, ¿no? Entonces, en el momento que tenemos en cuenta el espacio, ¿no?, lo que se llama la proximidad, y ya sí estamos entrando en otra cosa, ¿no?, que podrían ser lo de las economías de aglomeración, etcétera. Y también hay cambios que pueden afectar incluso al valor del suelo, pero no como capitalización de los beneficios del usuario, sino como un valor adicional. Es decir, si el proyecto de transporte lo que ha hecho es liberar restricciones que hacían que la utilización de ese suelo fuese de menor valor, y gracias al proyecto de transporte, pero volvemos a lo mismo, gracias al proyecto, se ha cambiado la utilización de ese suelo, sin el proyecto no hubiera ocurrido, es lo que la cuestión fundamental, pues el aumento de valor es beneficio adicional, no es capitalización de los beneficios del usuario. Pero ¿cuánto es ese aumento de valor? Es neto, es lo que haya aumentado el valor, disposición a pagar de nuevo, si volvemos a los First Economic Principles, y le restamos todos los costes, pero todos son todos los costes de construcción de esa vivienda, ese centro comercial nuevo que se ha hecho. Hay que restar todos los costes y de lo que queda también los sociales, si aumenta la congestión en la zona, etcétera. Entonces, lo que te queda sí son beneficios económicos adicionales. Entonces, esto es, digamos, lo más nuevo, no ya tan nuevo, pero que ya los países están empezando a introducirlo en sus metodologías, y entonces tiene un riesgo tremendo, ¿no? Porque, claro, esta narrativa puede ser razonable en algunos proyectos que de verdad son lo que se llaman transformadores, ¿no?, que cambian completamente la estructura, pero otros no cambian tanto. Es decir, la red está construida, introduce un trozo de infraestructura vial y bueno, y eso cambia un poco las cosas, ¿no? Reduce, pero no va a ir mucho más allá. Puede que sí, que haya cambios en las decisiones privadas, pero
que son relocalización, es decir, que se van de acá y se vienen acá, pero sin cambio en productividad. Entonces, si no hay cambio en productividad, lo ganado aquí está perdido acá. Lo que tiene que haber es una diferencia entre el lugar donde se ha generado la actividad, que más que compensa lo que se ha perdido en la otra, pero no perdamos de vista que lo que se ha perdido en la otra es lo que llamamos, bueno, aquí le llamamos la España vaciada, etcétera. Son ciudades, zonas que se quedan despobladas, que se quedan dañadas, ¿no?, en muchos servicios. Entonces, eso a veces no está reflejado en el PIB. Esto es una cosa también muy interesante que hay que mirar, porque acuérdense que nosotros estamos haciendo welfare assessment, no cambios de valor añadido. Eso es otra cosa. A veces coinciden, pero a veces no coinciden. Los efectos indirectos, como le he dicho, los podemos ignorar. Todos estos efectos indirectos, lo que he dicho anteriormente, pero podríamos resumirlo en 4 palabras. Son efectos directos que van a estar casi comunes a otros proyectos. Entonces, si están casi comunes, podemos... El coste-beneficio, el análisis coste-beneficio es incremental. O sea, el valor total que salga lo tienes que comparar con la alternativa. Entonces, lo que tenemos que ver es en neto qué ganamos, ¿no? Y qué ganamos en neto, podemos ignorar lo que es común a casi todo, ¿no? Ahí es verdad, no podemos ignorar si hay unos efectos indirectos, que en realidad deberíamos llamarlos los efectos económicos más amplios, o de efectos espaciales o territoriales, que es que, claro, en el momento que introduce el espacio en la ecuación, ya no basta con medir ahorros de tiempo, cambio en fiabilidad, ahorros de accidentes, ahorros de costes operativos. Es que las empresas se han movido y los trabajadores se han movido y esto cambia las cosas, ¿no? Y al cambiar las cosas sí puede haber valores muy altos. Todo esto parte del proyecto célebre aquel de Crossrail en Inglaterra. Ellos hablaban que había un 25% más de beneficio. Bueno, otra gente cuestionó un poco esto, pero ese sí era un proyecto que concentraba mucha actividad en el núcleo de Londres de negocios y, claro, ahí había evidencia de diferencias en productividad muy grandes y entonces al aumentar la densidad de población, económicamente se ha demostrado que aumenta la densidad, de población, la densidad de trabajadores en una zona, esa masa, el acceso a masa crítica, aumenta la productividad, ¿no? Y entonces ese aumento de productividad no está en los user benefits. Entonces eso sí habría que sumarlo, ¿no? Y luego en el tema del suelo, acuérdense que si hay cambios porque el proyecto ha desbloqueado algo gordo, puede que haya un desarrollo residencial o comercial, que si no es relocalización de nuevo y que si, imagínense, gracias al proyecto se construyan en 5 alturas y ahora se construyen 8. Bueno, pues esa diferencia neto de costes es un beneficio, ¿no? Si el proyecto ha sido el que lo ha desbloqueado. Si eso hubiera ocurrido, simplemente una decisión política cambiándolo y no es el proyecto el que ha conseguido que cambie eso, entonces hay quien lo pone, lo mete como beneficio, ¿no? Pero está mal hecho. O sea, solamente si el proyecto es el responsable de que eso haya ocurrido. Creo que voy a ir... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Voy acabando? 5 minutos, vale, entonces voy acabando. Entonces lo que voy a hacer es... Bueno, el mercado laboral tenemos exactamente la misma, ¿no? En el mercado laboral, tanto en oferta como en demanda, puede haber cambios con el proyecto. La gente que a lo mejor no se había decidido incorporarse al mercado laboral, con el proyecto que introduce más accesibilidad a la zona donde hay trabajo, pues los individuos deciden, ¿no?, incorporarse al mercado laboral. Entonces ahí, de nuevo, hay un beneficio, pero no es el beneficio de todo lo que genera el empleo, porque en coste-beneficio tenemos en cuenta el ocio perdido. Entonces sería de nuevo neto. O sea, es que todo esto de nuevo no hemos creado tantos puestos de trabajo, no. O sea, en welfare se ha aumentado esto, ¿no? Porque a lo mejor el individuo estaba trabajando en economía sumergida o lo que sea. O sea, había actividad que hacía, ¿no? O incluso ayudando en su casa a la familia, lo que hiciera, me da igual. Pero es que en economía nosotros no entramos en eso, ¿no?, los economistas, ¿no? Entonces entramos en cuando hay aumento de bienestar. Hay que evitar doble contabilización, por supuesto, pero como me quedan 5 minutos, me voy a quedar con... creo que era la anterior, con algunas ideas. Voy a comentar esta idea y le voy a ahorrar hasta las conclusiones, ¿no? Total, las conclusiones ya sería como resumir todo esto, ¿no?, de una manera más ordenada, pero bueno. Mire, la primera, cuando evalúas, lo que hay que tener en cuenta es que a veces un proyecto puede cambiar mucho las cosas, pero solo porque hay ganancias marginales. Y las ganancias totales pueden ser nada. Y los individuos han cambiado de golpe y parece como un éxito el nuevo proyecto, pero ¿qué hemos ganado como nación? A lo mejor muy poco, o como país, o como... Entonces, esto es de Fogel, ¿no? Cuando hace la historia económica, cuando él dice, bueno, sí, los cambios que se han producido con este proyecto de cambiar al ferrocarril de los canales eran marginales, ¿no? Pero claro, ese cambio marginal todos los individuos lo hacen, pero interesa saber
en conjunto, ¿no? Que hemos ganado. Nosotros tenemos en España casos, ¿no? Que muy vistosos, pero que hemos ganado en conjunto, ¿no? Invirtiendo miles de millones de euros en infraestructuras muy modernas. Bueno, pues hay que mirarlo, ¿no? Y hay que mirarlo, claro, aquí viene la cuestión, proyecto o no proyecto, no mirando el promedio. En promedio sí, puede salir vistoso, porque hay algunas partes muy buenas, ¿no? Pero otras que ya están lastrando el conjunto. No tenemos mucho tiempo, pero hay que revisar aquello de la movilidad y de la, ¿no? de la velocidad y ir más al concepto de accesibilidad. Y ahí, Duranton, a mí me gusta mucho la idea de que accesibilidad no es necesariamente ir más rápido, dice, no es necesariamente, a lo mejor para el urbanista es llenar todo de carriles bici, ¿no? Pero si no se utilizan mucho y reducimos la capacidad de la ciudad, a lo mejor estamos reduciendo la accesibilidad. A lo mejor para el ingeniero es que en el cruce todos se vayan muy rápido, ¿no? Dice, y para el economista, ¿qué sería? Poder llegar a muchos sitios, aunque no quieras ir luego, en poco tiempo, o sea, que sean accesibles y próximos, ¿no? O sea, la accesibilidad que te da la ciudad, ¿no? Por eso la gente se cambia, ¿no? Entonces, puede que se vaya más lento ahí, puede que haya congestión, pero ¿por qué no se van? ¿Se acuerdan con el COVID que todo el mundo se iba a ir a los pueblos, ¿no? Miren, ¿no? Los que se han ido, ¿no? Entonces, claro, la atracción de una ciudad es muy potente. Y alguien dice, usted no va al restaurante más cerca que tiene en casa, usted va a lo mejor a uno más lejos, ¿sí? O sea, usted tiene que tener muchas opciones, esa accesibilidad, opciones para ir a muchos sitios, no muy rápido a un sitio, ¿no? Lo que dije anteriormente sobre el impacto medioambiental, yo creo que en esto hay que insistir muchísimo porque a veces hay proyectos que son tan malos que podemos ahorrarnos el impacto medioambiental porque lo haría más malos todavía, pero a veces el impacto medioambiental puede ser decisivo, ¿no? Y entonces nos lo tomamos a veces como, yo creo que demasiada ligereza, porque volvemos a insistir, si estamos haciendo welfare assessment, eso es un recurso, exactamente igual que el labor y el capital, ya es un recurso de la sociedad, ¿no? Hay que tener muy en cuenta aquello que dije anteriormente, de superar las limitaciones del coste-beneficio convencional, yéndose a otro tipo de cosas, como son los estudios de impacto. Mucho cuidado, y eso es muy difícil de identificar. Cuando hay crecimiento, cuando hay relocalización, Redding and Turner, yo creo que en un trabajo que yo creo que es excepcional, dice que casi toda la econometría que hemos hecho hasta ahora es casi imposible distinguir que los hallazgos sean crecimiento o relocalización, ¿no? Y que en muchos casos al menos un 50% de relocalización en mucha de la evidencia, ¿no? Eso es muy difícil, porque tú tienes que saber de dónde procede esa actividad, ¿no? Luego los wider economic benefits como salvoconducto, ¿no? Tengo un proyecto malo, pero tiene unos beneficios wider que en el resto de la economía maravillosos, ¿no? Entonces cuidado con eso, ¿no? Porque a veces lo único que se trata es de justificar en lo que ya se ha decidido. Entonces por esto es muy importante. Eso no es un problema de la metodología, ¿no? Eso como la medicina, o sea, utilizar un TAC, ¿no? Y para justificar un médico privado que te tienen que operar, pues bueno, pues el problema no es del TAC, el que está utilizando esa metodología para engañarte, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Si la metodología es buena, es buena. Otra cosa es cómo la utilices, ¿no? Hay equilibrios subóptimos en miren que el título que le he dado es como algunas ideas, ¿no? Sueltas, pero que deberían hacernos pensar. En la construcción de redes a veces dicen, no, podemos ir gradual. Sí, puede ir gradual, pero a veces cuando ya empiezas ya no puedes parar. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado? El AIREF hizo el estudio aquel de alta velocidad y dijo que en España no era rentable? Lo dijo el AIREF, ¿no? Pero ¿lo puedes parar ya? Ya no lo puedes parar. Incluso en líneas, a lo mejor en zonas que no hay demanda, otras podrían estar justificadas a lo mejor, pero ya no puedes pararlo. Entonces tú lo que tienes que tener en cuenta como poder político es cuando va a empezar es mirar para allá y luego ir pensando hacia atrás, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿No? Porque a lo mejor tiene un equilibrio final, que es el que domina, que no es el mejor, pero ya no tiene solución, porque además que una irreversibilidad es tremenda. En grandes proyectos no puedes echar para atrás, ¿no? Además son activos específicos, son costes hundidos en una proporción exagerada, etcétera. Y luego, finalmente, yo creo que hay algo, bueno, lo tenía en otras transparencias, pero para acabar con esto. No se puede evaluar sin saber la política de precios que vamos a utilizar. Muchas de las evaluaciones que hay no discuten la política de precios. Entonces, si yo no sé qué política de precios vas a utilizar, es decir, si va a hacer que el usuario pague o va a ser todo financiado, o sea, acceso libre a la infraestructura, etcétera, ¿cómo sabes qué demanda va a haber? Si no sabes la demanda, no puedes predecir los beneficios, es imposible. Entonces, tú tienes que ligar, o sea, aquello. Y yo en las clases de coste-beneficio, en los exámenes les ponía a los alumnos, comente esta afirmación en términos teóricos precisos, ¿no? Los ingenieros construyen la infraestructura y luego venimos los economistas a poner el precio. No, si ya la han construido, ¿qué va a hacer? Si ya lo tiene, vamos al coste marginal más bajo que pueda y con la restricción presupuestaria, ya no puede hacer nada, ya está construida. La cuestión está es
qué políticas de precios hacen que haya una demanda, la capacidad va a ser diferente. Y entonces, claro, cuando tú estás en esa evaluación, teniendo en cuenta la política de precios, puede que los resultados sean completamente diferentes. Así ya decides construir y luego después dices, bueno, ¿qué precio cobramos, no? Entonces, esto también viene de muy antiguo, DPU en 1800 y pico, ¿no? El puente, coste marginal cero, pues cobremos gratis. Hotelin que te dice, bueno, sí, gratis en los 40, ¿no? Gratis siempre que no haya congestión. Si hay congestión hay que incorporar el coste marginal, ¿no? Entonces, quiero decir que estas cosas tienen ya casi 100 años, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo creo que voy a acabar y agradecerle la atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ginés, por la... Yo recuerdo todavía cuando leí tu análisis coste-beneficios del AVE Madrid-Sevilla, ¿no? Que fue un descubrimiento por lo complicado que es hacer eso, o el impacto ambiental, que me acuerdo que hablabas de cosas que se podían medir muy bien, como era el descenso de muertes por carretera y cosas como que era... Los linces no van a poder pasar por los montes de Toledo. Y decía, ¿y esto cómo se puede hacer? O sea, ¿cómo le podemos dar un valor económico, ¿no? Pero claro, eso es mucho mejor que no hacer nada, o hacerlo lo mejor posible. O sea que... No, yo lo que quería comentarte era un poco hablar de sinergias entre tu mundo y mi mundo, que es el mundo del antitrust o de la defensa de la competencia, de la regulación, ¿no? Porque en ese análisis coste-beneficio es súper importante cómo se va a explotar la infraestructura. O sea, no tiene nada que ver el coste-beneficio, a lo mejor desde el año 92, que estaba todo en régimen de monopolio, ahora mismo, de alguna forma, cuando se ha liberalizado y hemos multiplicado, básicamente, creo que son casi por 2 o 3, casi el número de viajeros, las tasas que podemos recaudar por ADIF. Entonces, estaría muy bien, como sinergia y como lobby académico, que cuando hagáis los análisis coste-beneficio, incluyáis, eso estaría bien siempre que liberalizásemos, ¿no? O siempre que introdujéramos una explotación competitiva de las infraestructuras. Sí, absolutamente de acuerdo. Además, es que los costes van a ser diferentes. En el momento que tú vayas por el sistema concesional, si está bien diseñado, el coste no tiene por qué ser igual que con provisión pública directa, y hay evidencia, etcétera. Y la otra cosa, lo que les comentaba ayer, en el mes pasado que estuve en Chile, en distintos ministerios, el sistema de concesión está perfectamente integrado en esto. Es decir, está el Ministerio de Transporte planificando, el de Obras Públicas con todo un sistema de concesiones y el de Desarrollo Social que hace la evaluación. Pero es que está ligado absolutamente, es decir, que no está separado. Entonces, yo estoy absolutamente... aquí lo tenemos todo compartimentado. Es decir, pero es que incluso más allá todavía, es que seguimos con la organización en direcciones generales modales. O sea, tú no puedes planificar así. Es decir, tú a lo mejor estás construyendo aeropuertos al mismo tiempo que estás haciendo autopistas o líneas de alta velocidad. Es decir, eso tiene que estar considerado en un conjunto. Pero ya, si ya vamos a la parte que tú dices del sistema concesional, esencial que esté ligado a la evaluación, claro. Pero igual que los precios, es que volvemos a lo mismo. El sistema concesional, bueno, ¿cómo van a cobrar? ¿Van a cobrar con precios sombra? Que no pagan, pero paga el usuario, van a pagar, ya va a cambiar la demanda completamente de nuevo ahí. O sea que absolutamente el que está evaluando, denme el pliego de condiciones que se va a utilizar, cómo se va a utilizar esto, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Debería estar integrado. Hola, buenos días. Con el atrevimiento de no ser economista. Desde hace años que he estado trabajando en temas de financiación de servicios públicos e intentar encontrar fórmulas lo más equitativas posibles a la hora de imputar los costos. Alguna de las cosas que ha comentado me ha hecho pensar en una pregunta casi ingenua, ¿no? Si no se puede hacer una evaluación sin tener clara cuál será la política de precios, yo tendría todavía una pregunta anterior. ¿Por qué nos ha costado tanto, por qué nos cuesta tanto establecer lo que podríamos decir una teoría general de la imputación de los costes? Es decir, ¿por qué en estos momentos en nuestro país, por decir algo, los servicios del ciclo del agua son tendentes al full cost recovery y los servicios del transporte público están tendiendo cada vez más a la gratuidad, sin que exista pues eso, lo que comentaba usted, ¿no? En el sentido de decir, no, es que además esta distribución modal de los órganos de decisión hace que quizá en materia ferroviaria alguien piense que lo más equitativo es no sé qué y en materia de servicios del ciclo del agua lo más equitativo es no sé cuánto, ¿no?
y, por supuesto, en ningún caso se han apreciado, en general, teorías de recuperación de costes por la vía del land value capture, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Es una enfermedad de este país? ¿Es una enfermedad del mundo occidental? ¿Es una moda? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo creo que ya ha contestado usted a su propia pregunta, es decir, en el sentido de que el mercado, cuando funciona bien, yo soy muy partidario, ¿no? Es decir, mete disciplina o a través del sistema concesional, si lo utilizas como competencia por el mercado. Pero en este tipo de actividades que vemos que hay costes hundidos, que hay temas medioambientales muy serios, que las decisiones que tomes tienen efectos tremendos en el equilibrio a largo plazo, etcétera, la planificación es necesaria. Es decir, y esa planificación no la puedes trocear, si es que volvemos igual. Como has dicho, a alguien de golpe en el ferrocarril se le ocurre, ¿no? Y de golpe vamos a dar gratuidad fíjate la diferencia que hay, por ejemplo, en aviación, en transporte aéreo, ¿no? El transporte aéreo prácticamente el Estado está ingresando con los beneficios de AENA todos los años, o sea, no le cuesta nada, ¿no? Y esa red es Intercity, ¿no? Sin embargo, en alta velocidad, que yo recuerde, en la DIF están 18.000 millones de deuda, aproximadamente 18.000 millones. Es decir, yo creo que los ingresos de DIF daban, no recuerdo la cifra, pero era tremendo para el pago de intereses solo, ¿no? Mientras tanto, en cercanías tenemos mucho que mejorar, ¿no? Quiero decir que de golpe, o sea, alguien, o sea, algún grupo dentro del Estado tendría, y con solvencia técnica, etcétera, debería estar en la parte de planificación. Es decir, yo creo que es compatible, ¿no?, creer en el mercado como un funcionamiento que hace que todo sea más, ¿no?, las decisiones más rápidas, más pegadas al suelo, más eficientes, con que en este tipo de materias, si no planificas, va improvisando. Y además, con un elemento que yo creo que complementa lo que usted ha dicho, y es que son ministerios de gasto, o sea, el Ministerio de Obra Pública, claro, es que son ministerios que políticamente son muy interesantes, ¿no?, en el sentido de que inaugura obras, etcétera. Entonces, para colmo, ¿no? O sea, es muy tentador tú llevar los proyectos. Bueno, ahí está la teoría, ¿no?, más antigua ya, ¿no? White elephants, ¿no? Tú construyes algo que no es necesario, pero te garantiza el voto de la gente en esa zona. Si fuese necesario, saben que lo haría el otro partido también. Tú tienes que hacer algo que no sea útil. O sea, útil me refiero socialmente, pero esa zona se va a beneficiar. Esa es la esencia del paper de la Journal of Public Economics. Es eso. Lo haces, el proyecto inútil, en el sitio que tú quieres que te voten. Porque como hagas la misma escuela que haría el otro partido, eso no va a marcar diferencia. Entonces yo creo que ese conjunto es malo, ¿no? O sea, el tema de gobernanza, de nuevo, chocamos. En general es que, no solamente lo que ha dicho Juanjo antes de integrar toda la parte de concesiones y de participación, es que yo creo que es todo el conjunto, ¿no? Es concebirlo como, ¿verdad?, desde el principio donde empezamos a planificar hasta el final, cuando los usuarios, bueno, pues responden a cómo va esto, etcétera. Todo ese conjunto debe estar. Yo creo que eso también, ¿no?, los chilenos, Engel Fischer, Galeto Bill lo tienen muy bien descrito, ¿no?, en Public-Private Partnerships, en el libro, cuando te dicen eso, incluso los conflictos que surjan, ¿no?, los conflictos que surjan entre los concesionarios y el que adjudica la concesión. No lo puede hacer el mismo organismo dentro del Ministerio, tiene que ser otro distinto. O sea, quiere decir, porque el que lo ha adjudicado o sea, es todo, o sea, afecta, yo creo que una concepción diferente de la administración pública. A lo mejor se puede hacer, yo creo que se podría, no sé, yo creo que en España tenemos buenos funcionarios públicos, para el caso nuestro, se trata de concebirlo de una manera diferente, ¿no? Pero sí que hay que cambiar cosas gordas, ¿no? No es solamente cambiar el nombramiento de una persona y ya está, ¿no? Ya lo hemos resuelto, ¿no? Este sabe mucho de esto, lo pone al frente, no va a resolver demasiado. Javier. Bueno, nada. A ver, dos cuestiones relativamente breves. Bueno, la primera, a mí me ha recordado la necesidad de saber lo que se está haciendo en el coste-beneficio y tener en cuenta la teoría microeconómica. Pero mi pregunta es, en los últimos años han aparecido muchos manuales que hacen las organizaciones internacionales, los financiadores multilaterales, las propias DIF y tal. En general, en la medida que lo conozcas o hayas hecho una reflexión, ¿son una buena guía para evitar errores? Y la segunda cuestión sería, a mí me confunde mucho en la práctica, porque yo he estado en la práctica en algunas cuestiones, ¿qué se lleva a la decisión en la planificación? O sea, ¿cuál es el alcance de la planificación y el alcance de la evaluación? Porque esto nos lleva a que en la práctica una trampa muy general o un error sin mala intención muy general es el perímetro exacto de un proyecto.
si nosotros hacemos un tramo entre Alcira y donde sea, o el corredor mediterráneo. Entonces, claro, efectivamente la demanda, todo eso cambia en función de cómo se defina el alcance del proyecto. Y eso me lleva a la cuestión, ¿dónde hay que hacer el análisis más profundo? ¿En la planificación? ¿O la planificación es simple una orientación y luego decides, la decisión la llevas a la evaluación o al revés? La decisión gorda va y económica va en la planificación y luego la evaluación es para definir alcances o cuestiones más de diseño. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, hay guías que están muy bien, ¿no? Es decir, hay de todo. Hay unas que no están tan bien. Y yo creo que los británicos y los australianos lo que hay en infraestructura está muy bien hecho, o incluso el Banco Asiático de Desarrollo. La cuestión está en que hay otras agencias que lo que han hecho han ido prescindiendo del coste-beneficio por distintas razones, ¿no? Una de ellas porque no resultaba operativo, pero yo creo confundiendo de nuevo el problema, el origen del problema. ¿Por qué no resultaba operativo? Pues claro, porque se convertía en un requisito administrativo, no porque el problema metodológico sea el central, ¿no? O incluso en la Comisión Europea, no sé en uno de los fondos de cohesión o los regionales ya no es obligatorio, antes lo era. Y la razón es porque los nuevos países que se han incorporado no lo quieren. O sea, no quieren que le digan en qué, ¿sabes? Así de sencillo, o sea, esa es la razón. El Banco Europeo de Inversiones lo utiliza, pero sabemos la influencia política tremenda. O sea, tú puedes tener un buen proyecto, pero si empiezan a presionar desde los países... Es decir, el problema del coste-beneficio no es metodológico. O sea, Fliber, toda esta gente han sacado... Bien, bueno, ellos lo que han hecho es que los sobrecostes y los problemas de demanda, la sobreestimación o subestimación, pues bueno, pues esto produce... Pero ya de inferir de ahí que los proyectos, el coste-beneficio, no, si hay esos sobrecostes, pues lo tengo en cuenta, trabajo con rango, etcétera, pero no me afecta a la metodología, no le ha afectado. El problema esencialmente es de qué voy buscando. ¿Es un requisito administrativo? Puedes eliminarlo, no sirve para nada. Lo utilizo para yo saber si esto es bueno o malo. Y la segunda parte, con respecto a la planificación, yo creo que son, vamos a ver, las dos partes son, pero la evaluación, tú evalúas lo que te pasan, es decir, te pasan unos proyectos, lo que pasa es que hay un feedback. Yo lo que vi en esta gente de Chile, que, bueno, para mí ahora mismo mis referencias no serían Australia, el Reino Unido, yo creo que ahí hay material de sobra, ¿no? Y está todo disponible, o sea, está publicado. Todas las, desde el Green Book, luego todas las unidades específicas sobre cada aspecto, ahí hay lo que quieras, ¿no? Y bien escrito. Y luego Chile, a mí me parece una práctica interesante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos lo que están viendo es que no esperar a que el proyecto esté muy avanzado para empezar a evaluar, es decir, que tú puedes tener un feedback, o sea, empiezas a evaluar, puedes hacer una evaluación previa, sencillita, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí empiezas a filtrar lo que no puedes hacer si un proyecto ya ha caminado, ya no lo va, aunque luego te des cuenta porque ya todo el mundo ya lo da por hecho, en intermedio ya empieza a ser políticamente imposible pararlo, aunque sea malo. Entonces, cuando da un paso de ese tipo, y también seguramente, yo en eso sé poco, pero yo creo que hay una parte de participación ciudadana y demás que yo creo que puede ser más importante de lo que parece, ¿no? Que la gente vaya entrando desde un comienzo en el asunto, ¿no? Porque si no, verán algo que les viene impuesto, ¿no? Y luego acuérdate que cuando tienes un sistema de gobierno, bueno, en nuestro caso es extremo, ¿no? Donde el desinterés por el presupuesto general es absoluto, es decir, cuando tú en tu región lo que tú quieres llevarte para tu región, lo que puedas, ya el incentivo es tremendo, ¿no? O sea, que si tú tienes que presentar, te hay que presentar un coste-beneficio para que te financien, yo lo voy a presentar y me va a salir positivo seguro. Entonces, este tipo de cosas, la corresponsabilidad fiscal, es que volvemos a lo que hemos dicho antes cuando la pregunta de Juanjo, va todo relacionado, ¿no? O sea, tienes que tener un conjunto que permita que las piezas pues vayan encajando, ¿no? ¿Que es difícil? Pues claro que es difícil, eso ya lo sabemos. Pero que estamos ahora mismo en una situación bastante precaria en la que es posible mejorar, también pienso que es obvio, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias a ti. Coffee break, supongo que digo. Las 11:15 empieza. Gracias.